Camaradas, preparaos que nos vamos de viaje al sudeste asiático. Pero este no va a ser un viaje de placer. En este viaje no veremos playas ni templos budistas. Lo que sí que vamos a ver es a un régimen que podría mirarse cara a cara con el nazismo, que aunque estén en las antípodas ideológicas, no lo está en los métodos. Preparad vuestro bol de arroz, que nos vamos al gobierno más loco de la historia. Y este no fue ni en la Edad Media ni en la Antigüedad. Fue hace apenas 50 años. Vámonos a Camboya, o como la llamaban los Jemeres Rojos, a la Kampuchea democrática. Soy Tony de Melk y seré vuestro guía en este viaje al lugar más parecido al infierno. Empecemos. La historia de hoy transcurre en la segunda mitad de los años 70. Pero como siempre hay que mirar un poquito más hacia atrás para entender todo el contexto. Y en este caso nos vamos 20 años. En el año 1953, Camboya forma parte de la Indochina francesa, junto a Laos y Vietnam. Podríamos decir que son la joya de la corona para los galos. Pero Francia no da abasto con los vietnamitas, que están sublevados contra ellos luchando por la independencia. Este mismo año a Camboya se le otorga la independencia, porque Francia creía que poniendo un títere como rey, seguirían teniendo la sartén por el mango, y podrán centrarse en su guerra con Vietnam, que por cierto al año siguiente conseguiría su propia independencia, aunque dividiendo el país en dos, la parte norte comunista y la sur prooccidental. Este tema lo trato en el segundo programa de Historias de Mel, que es sobre la guerra de Vietnam, por si queréis echarle un vistazo. Vale, Camboya es independiente y ahora, pues resulta que el príncipe Sihanouk, que era el elegido por Francia, ha salido un poco rebelde y va bastante a su aire. Como ya sabéis, estamos en plena Guerra Fría y los países se unen a un bando o al otro. El bloque capitalista capitaneado por Estados Unidos y el comunista por la URSS. Francia y Estados Unidos, que es su heredera en la zona, quieren a Camboya en el lado capitalista. Pero Sihanouk no se moja y prefiere estar en el lado de los países no alineados, esos estados que no quieren estar ni en la órbita de los Estados Unidos ni en la órbita soviética. Tanto Vietnam del Norte como China son países comunistas y los tiene de vecinos. Son mucho más poderosos que Camboya. No se puede permitir el lujo de alinearse con los Estados Unidos. Sihanouk irá jugando a dos bandas. Mientras tanto, en su país reprimirá con suma dureza al Partido Comunista. En el año 62, parte de la élite del Partido Comunista se irá a las montañas del nordeste del país para iniciar una lucha armada contra el gobierno de Sihanouk. En el nordeste tienen frontera con Vietnam del Norte, que ya hemos dicho que es de corte comunista, y allí aprenderán tácticas de guerrilla con el Viet Minh, el ejército de Vietnam del Norte. Entre esta élite hay un hombre hasta ahora desconocido, llamado Salot Sar, pero que será conocido por su nombre de guerra, Pol Pot. Vamos a hacer un alto en el camino para conocer a este individuo. Salot Sar nació en una familia rural, pero en una muy buena situación. Podríamos decir que su familia era de terratenientes. De pequeño sus padres lo llevaron a estudiar a una pagoda budista, pero a los 3 años los monjes les recomendaron que mejor se lo llevaran a estudiar a otro sitio. No es que Salot Sar fuera un bicho, por lo visto era todo lo contrario. De Salot Sar, incluso cuando ya fue Pol Pot, siempre hablaron maravillas. Bueno, eso el que sobreviviera. Era amable, educado, siempre con una sonrisa en la boca. El problema es que no daba más de sí. Sus notas en la pagoda eran pésimas. Sus padres lo internan en un liceo de los más exclusivos del país y conseguirá una beca para estudiar en París. ¿Y si era tan mal estudiante, cómo consiguió esa beca? Pues por los contactos que tenía la familia. Su hermano trabajaba en la Guardia Real y una prima suya era una de las tantas esposas del rey, no de Sihanouk, que entrará más tarde en escena. En 1949 viaja a París y se saca la carrera de... Es broma, sigue teniendo malas notas, pero se empieza a meter en el movimiento socialista. Francia era un hervidero de ideas socialistas y no pocos estudiantes de las colonias abrazaban estas ideas, como el mismo Pol Pot o Ho Chi Minh, por ejemplo. El socialismo pregonaba el anticolonialismo y la emancipación de las naciones, y eso atraía mucho a estos jóvenes. De aquí surgirá el núcleo duro de los Jemeres Rojos. Ya veréis lo irónico que es el destino. En el 53 vuelve a Camboya, después de que le retiren la beca siendo un comunista convencido. Y al no tener ninguna carrera, trabajará de profesor en colegios privados.
siendo uno de los profesores más queridos por los estudiantes. Irá escalando posiciones en el Partido Comunista de Camboya, hasta que se haga con el poder del partido después de la muerte del que era el número uno, Tom Samut. Una muerte en unas circunstancias nada claras. Muchos acusaron a Pol Pot del asesinato para hacerse con el poder. Y ahora volvemos al año 62. Pol Pot y sus compañeros, una vez en la selva, crean una guerrilla, que en los primeros años ronda unos 5.000 hombres. Ya en la selva vivirá con unos campesinos, una tribu de la zona, que tenía su propia forma de vivir. Vivían en comunas, no tenían dinero, todo se basaba en el trueque y obedecían en todo al líder del pueblo. De aquí cogerá unas ideas que les serán muy útiles más adelante. También viajó a China en plena revolución cultural. 4 cositas sobre esta revolución. Mao Zedong está perdiendo protagonismo en China y moviendo a las masas de jóvenes se da un autogolpe de Estado, alegando el aburguesamiento de las clases dirigentes, e inicia una serie de purgas para dominar otra vez el país. Y le salió bien. No se sabe la cifra de muertos por esta revolución, porque China es un país, aún lo es un país súper cerrado. Pero se habla desde cientos de miles a millones de personas. De aquí Pol Pot también cogió apuntes, pero si tenía la oportunidad, él lo haría a lo grande. Sihanouk romperá relaciones con Estados Unidos, cosa que provocará que en el futuro los Estados Unidos busquen un títere en cual apoyarse, y este será un militar, llamado Lon Nol. En el año 70, Sihanouk se encuentra de visita diplomática en la URSS, momento en que aprovecha Lon Nol para dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. Lon Nol tendrá una política pro Estados Unidos y permitirá los bombardeos estratégicos que Estados Unidos está llevando a cabo en la frontera con Vietnam, por donde pasa la ruta Ho Chi Minh. Recordad que Estados Unidos está en guerra con Vietnam del Norte, y la ruta Ho Chi Minh es la que utiliza Vietnam del Norte para pasar suministros y hombres al sur, para luchar contra el ejército de Vietnam del Sur y Estados Unidos. Estos bombardeos que están arrasando el este del país y provocando una sangría en la población rural, como os he comentado antes, esto en el episodio 2 también sale comentado. Estos bombardeos, que están arrasando el este del país y provocando una sangría en la población rural, no hace más que nutrir al Jemer Rojo. Mientras Sihanouk está refugiado en China, las autoridades chinas le convencen para que tenga una alianza estratégica con el Jemer Rojo. Sihanouk pensaba que podría controlar a estos milicianos y le servirían de ayuda para poder volver al poder, y no sabía hasta qué punto estaba equivocado. Este movimiento hará que las filas de los gemeres pasen a ser cerca de los 100.000. O sea, cuando empezaron eran 5.000 y ahora ya están en 100.000. Casi todos eran nombres de Sihanouk o gente que creía en él. Vamos a recapitular. Tenemos 3 bandos. Por un lado está Lon Nol, con un gobierno proimperialista, yanqui, antivietnamita y dictatorial, súper corrupto, con cero aceptación popular, conocidos como los Gemeres Azules. Después tenemos el bando de Sihanouk, que es gente conservadora y realista, en el sentido de familia real. Estamos hablando de la mayoría del campesinado que no estaba politizado. Eran los Gemeres blancos. Y por último tenemos a los Gemeres rojos, una guerrilla que es cada vez más fuerte gracias al apoyo chino y la alianza con los Gemeres blancos. Un pequeño dato aclaratorio. Todo el rato nombramos el término Gemer. Gemer es el camboyano étnico, el de pura cepa. En Camboya habían, bueno, pues como ocurre actualmente en cualquier país. O sea, estaban la gente que era del país y gente que venía de otros países, aunque ya estuvieran varias generaciones. Y el Gemer era el camboyano que era étnico, que era de allí. Había mucha gente que era vietnamita, pero habían diferencias físicas. Los camboyanos son más morenos de piel, un poquito más bajitos y más delgados que los vietnamitas. Y yo, ahora ya esto es opinión mía, el camboyano tiene un punto de sentido de inferioridad respecto al vietnamita. Y esto hace que haya un punto de racismo. Bueno, la guerra civil dura 5 años, del 70 al 75. Los Gemeres Rojos avanzan hacia la capital, que se ha llenado de refugiados. La ciudad ahora ya está rondando entre los 2 y 3 millones de habitantes. El ejército de Lon Nol no aguanta la embestida final. Estados Unidos ya ha abandonado la zona, después de perder la guerra de Vietnam, y ahora está a su suerte, y se desmorona.
Lon Nol se escapa a Estados Unidos. Los Jemeres Rojos entran en Phnom Penh, la capital, el 17 de abril de 1975. Y aquí empieza el descenso a los infiernos. Los civiles de la ciudad celebran la entrada de los Jemeres. Están hartos de la guerra y creen que los Jemeres Rojos serán mejores gobernantes que Lon Nol. No saben hasta qué punto están equivocados. La primera impresión que tienen los habitantes de Phnom Penh es de sorpresa. Los temibles Jemeres Rojos no es un gran ejército. Son chavales de 15 años armados con Kalashnikovs. Es un ejército que incluso llevan a niños de 10 años. Y los mandos, los sargentos, los capitanes, y son chavales de 20. Y todos están comandados por el Ankar. El Ankar es un ente vaporoso que nadie sabe quién son, pero que llega a todas partes. Los Jemeres llegan con una actitud muy violenta. No parece un ejército de liberación, sino más bien de ocupación. La primera medida que toma el Jemer es empezar a desalojar a todo el mundo y a obligarlos a salir de la ciudad. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Ancianos, enfermos, niños, gente impedida, lo desalojaron todo. Hospitales, residencias, colegios, todo. Si tenías la mala suerte que el desalojo te pilló en la otra punta de la ciudad, no volverías a saber nada de tu familia. La excusa de los Jemeres es que el Ankar ha dicho que Estados Unidos va a bombardear la ciudad, pero que dejen las casas abiertas porque en 3 días podrán volver. La verdad es que volverán dentro de 4 años, y eso el que pueda volver. Las personas que se negaban a abandonar sus casas eran ejecutadas in situ. El único sitio que respetaron fue la embajada francesa, donde se refugiaron todos los extranjeros que pudieron. A las 3 semanas los dejaron marchar vía Tailandia. Fueron en camiones del Jemer. Comentaron cómo les impresionó ver una ciudad fantasma, con los coches abandonados y las puertas de las casas abiertas de par en par, sin ver ni un alma por la calle. La población de Phnom Penh y el del resto de ciudades eran unas mareas interminables de gente saliendo hacia el campo, sin saber dónde van a dormir, qué van a comer. Solo en Phnom Penh estamos hablando de 2 a 3 millones. Mucha gente mayor, enfermos, que al no poder seguir el ritmo, los ejecutaban o los dejaban morir al borde del camino. A los terminales los mataban en el mismo hospital. Aquí empieza el año cero. La gente comienza a ser dispersada en grupos más pequeños, en los cuales se les hacen entrevistas por una especie de tribunal para saber sus capacidades. Realmente lo que quieren hacer es cribar. Buscan intelectuales. Por intelectual se tiene a todo aquel que hable más de un idioma. O sea, si tú hablabas el idioma Jemer, pero aparte hablabas francés, bueno, ya veréis. O que tuviera gafas, o cualquiera que tenga estudios. También buscaban cualquier tipo de funcionario del antiguo régimen. Todo esto es en teoría para preparar los futuros aparatos del Estado. Los escogidos, entre comillas, serán enviados a otro lugar y asesinados. ¿Y a qué se debe esta locura? Vamos a ver un poco de la ideología Jemer. Los Jemeres Rojos son comunistas, pero un comunismo agrario extremo. Mientras en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se creó un comunismo de corte industrial, en Camboya Pol Pot y sus acólitos creen que hay que volver al agrarismo tradicional, aquello que vivieron en la aldea en la que se escondieron, y que la sociedad urbana de la Camboya actual está occidentalizada y hay que purificar la sociedad. Por lo tanto, distinguen a los ciudadanos en 2 clases distintas. El pueblo viejo, que es el campesinado de toda la vida, lo que sería el hombre ideal, y el pueblo nuevo, el urbanita, al que hay que convertir en campesino. Y todo aquel que sea mayor que un niño es irrecuperable para la causa, porque ya están occidentalizados y son un cáncer para el nuevo Estado, en el que necesitan que haya cero disidencia. Son el enemigo. Por eso el ejército Jemer está plagado de jóvenes perfectamente adoctrinados. Este nuevo Estado agrario tiene que ser completamente autosuficiente. Se crean comunas para cultivar arroz, pero estas comunas empiezan de cero. La masa de gente tienen que construir las aldeas donde van a vivir y preparar los campos para el cultivo del arroz. Ya no existen los vínculos familiares. Ahora todos forman parte de una colmena que trabaja para el bien común. Los niños son separados de sus padres. Se celebran matrimonios forzosos entre jóvenes. Un ejemplo.
Hacían dos filas, una de chicos y otra de chicas. Si tú eras el tercero de la fila, te tocaba casarte con el tercero de la otra fila, con quien solo te juntabas el día de fiesta, para copular, porque hay que darles hijos al Ankar. Con jornadas laborales de 12, 14 o 16 horas cada 10 días, tenían descanso. Y ese día tocaba hacer juicios públicos, salir al medio del grupo y hacerte autocrítica. Bueno, un lavado de cerebro impresionante. El Ankar tenía unas exigencias muy exageradas en cuanto a la producción. Exigen 3 toneladas de arroz por hectárea, cuando lo normal sería una. Y eso sería con campesinos que conocen el campo, que toda la vida han trabajado en él, no para una persona que no ha visto una azada en su vida. Y el no sacar la producción significa que alguien está boicoteando la cosecha. Probablemente espías enemigos, ya sean vietnamitas, rusos o americanos. Porque una cosa que aún no he comentado es que si existía la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, no menos importante era la que había entre la Unión Soviética y China, por hacerse con la hegemonía del bloque comunista. Y si Vietnam del Norte estaba claramente alineada con la Unión Soviética, los Jemeres Rojos lo estaban igual con China y Corea del Norte. Ya podéis ver que la vida en Camboya era lo más parecido a estar en un campo de concentración. De hecho, todo el país era un gran campo de concentración. Las comunas que sacaban producciones bajas, ya sea por inexperiencia o porque el terreno no valía, o sea, es que los habían puesto en un sitio que no se podía labrar. Bueno, sufrían la ira de los capos de la comuna. Ejecuciones, reducción del rancho. Aparte de querer convertirse en un país únicamente agrícola, Pol Pot implementó otra serie de medidas loquísimas. Se acabaron los vehículos a motor. Ya no existe la propiedad privada. Ni siquiera la ropa que llevabas te pertenecía. Aquí todo el mundo vestiría igual, pantalón negro y camisa negra. Se prohibió el dinero, se prohibieron los libros, solamente se podían leer los autorizados por el Ankar. Cortaron toda relación con el mundo exterior, a excepción de China, un poco como hacían los talibanes. Nada más llegar a Phnom Penh, quemaron la Biblioteca Nacional y las fábricas. Se prohibió la música, los bailes y cualquier expresión artística. Prohibieron los medicamentos. La única medicina que valía era la ancestral camboyana. Pensad que si alguien se ponía enfermo, ya no existían los hospitales ni ambulancias. El enfermo estaba en manos de un chaval que los encargados de la aldea habían decidido que él sería el médico, mientras el médico de verdad no te podía ayudar porque si se delataba, lo ejecutarían al ser un intelectual. El arroz que se recolectaba se utilizaba para comercio exterior. Apenas se quedaban para las comunas. Talaron los árboles frutales y estaba prohibida la caza y la pesca. La dieta era sopa de arroz, todo y cada uno de los días. Habrán hambrunas en la que murieron cientos de miles y no millones de camboyanos. ¿Y a qué se debía esta política? Yo sinceramente creo que querían eliminar a la mayor parte de la población, para dejar únicamente a los más jóvenes, y que estuvieran totalmente adheridos al régimen. Más valían 2 millones de fieles seguidores que 7 en los que no podías confiar. Prohibieron la religión. Camboya es un país mayoritariamente budista, pues a los monjes los exterminaron. Se calcula que murió el 98% de los monjes, y las pagodas las utilizaron como almacenes o cárceles. Pues, ¿os acordáis de Sihanouk, el príncipe? Lo tienen encerrado en el Palacio Real. En 1977, 2 años después de llegar al poder los Jemeres, se podrá exiliar y denunciará el régimen de los Jemeres Rojos. De Sihanouk podemos pensar, bueno, él fue afortunado. Pues no lo creáis, porque durante el gobierno Jemer murieron 5 hijos y 14 nietos, ejecutados por el Jemer o muertos de hambre. El régimen es un desastre desde el minuto uno. Y como suele ocurrir, la culpa no es de los ideólogos, sino de los traidores que boicotean el sistema. Esto es bastante habitual, ya pasó en la Revolución Francesa, en el gobierno de Stalin o como decíamos antes en la China de Mao. Para evitar que hayan fugas del país, siembran las fronteras con minas antipersonas y comienzan las purgas y van cayendo jemeres. Calculan que el 50% de los jemeres rojos cayeron en sus propias purgas. Se hará famosa una prisión, Tuol Sleng, o como también era conocida, la S-21, en la que interrogaban y torturaban a los supuestos espías o traidores.
Por ella pasaron unas 16.000 personas, de las que sobrevivieron 12. No 12.000, sobrevivieron 12 personas. Una prisión en la que les hacían dos fotos, una cuando entraban y otra cuando morían. Gracias a eso se ha podido ver la magnitud de la masacre. Entre los supuestos espías habían niños de todas las edades. Hoy la S-21 es un museo para no olvidar lo que ocurrió en el país. Para que veáis cómo era el estado de paranoia, de los 30 hombres que formaban el escuadrón que trabajaban en el Tuol Sleng, sobrevivió uno. Porque si mostrabas un breve síntoma de compasión o una mínima duda a la hora de torturar, tú eras el siguiente. También se cree que hay unas 20.000 fosas comunes por todo el país, y para que la locura no pare, atacarán pueblos del vecino Vietnam. Estamos a finales de 1978, y los Khmeres, en una ansia expansionista, atacan a Vietnam en los pueblos fronterizos. Ya hace 3 años que finalizó la guerra de Vietnam, y ahora Vietnam es un país que es comunista todo. Estos ataques Khmeres serán muy salvajes. Hubo una aldea que tenía unos 3.000 habitantes y sobrevivieron 2 personas. Vietnam no se lo piensa e invade Camboya. El paisaje que se encuentra es desolador. Aldeas y ciudades vacías. Las comunas que se encuentran por el camino están llenas de gente desnutrida, y los camboyanos los vitorean y se unen a ellos. Vietnam da la voz de alarma del genocidio que están perpetrando los Khmeres, a lo que la comunidad internacional hace oídos sordos y condena la invasión vietnamita. Aún está muy caliente la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El ejército vietnamita solo tarda 2 semanas en llegar a Phnom Penh. Pol Pot y una parte de los Khmeres rojos huyen a la zona fronteriza con Tailandia, desde donde continuarán la lucha contra el gobierno camboyano instaurado por Vietnam. En la zona controlada por el Khmer recibirán ayuda de Tailandia y Estados Unidos. La ONU no reconoce al gobierno de Phnom Penh, pero sí reconoce como miembro de la ONU a un gobierno alternativo formado por gentes de Sihanouk, Lon Nol y de los Khmeres rojos. Es curiosa la geopolítica mundial. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como Japón fueron ocupadas por las tropas vencedoras, y se trató de eliminar todo vestigio del antiguo régimen. Ojo, que lo veo perfecto, porque poco se hizo para eliminar el nazismo a todos los niveles. Pero en cambio, en este caso se apoyó a los genocidas, porque lo que ocurrió en Camboya fue un verdadero genocidio. Es hora de meternos en los números. Camboya, antes del año cero, antes de la llegada del Khmer, tenía unos 7 millones de habitantes. Pues en los casi 4 años que duraron los Khmeres en el poder, murió entre 1,5 millones y 2 millones de personas. Hablamos de que de cada 4 personas, una murió. Y hay estudios más recientes que aún elevan más la cifra. La ponen en cerca de 1/3. O sea, 1 de cada 3, una locura. Camboya se quedó sin gente mayor. Esto fue una cosa que sorprendió al ejército vietnamita. A medida que avanzaban, solo encontraban niños, jóvenes y algunos adultos, pero ancianos no encontraban. Aproximadamente la mitad de los muertos fueron por hambre. Hambre, agotamiento y enfermedades. El tratamiento de los enfermos era ensayo-error. Uy, se ha muerto, esta hierba no le ha ido bien. Vale, al siguiente le daremos otra diferente. Y la otra mitad, si la mitad fue muerta por hambre o enfermedades, la otra mitad fue ejecutada. Pero de los ejecutados, solo el 30% lo fue por armas de fuego. El resto fue por armas blancas, desde cuchillos, martillos o picos. Había que ahorrar balas. Y en muchos lugares quemaban los cadáveres para utilizarlos como fertilizante. Camboya tenía unos 450 médicos antes de que empezara el régimen. Sobrevivieron 48. De 505 jueces sobrevivieron 4. De los 87.000 monjes budistas, quedaban 2.000 cuando acabó. Destruyeron una sociedad entera. Quisieron construir la gran utopía socialista y lo único que consiguieron fue recrear el infierno de Dante. Con la caída del bloque comunista en el 89, 10 años después de la entrada de Vietnam del Norte en Camboya, Vietnam abandonó el país. No podía permitirse mantener una ocupación sin la colaboración de la Unión Soviética. Y en el año 93 el gobierno camboyano propuso una amnistía a los Khmeres rojos que dejaran la lucha armada. Esto provocó una desbandada general en el seno de los genocidas, y el Khmer se convirtió en una fuerza residual.
Muchos de estos gemeres disidentes se integraron en el ejército o en las administraciones. Ya en el año 97, los gemeres rojos arrestan a Pol Pot y lo confinan a una choza, aunque parece más una operación de marketing para limpiar su imagen. Solo un año después, Pol Pot morirá de un ataque al corazón. Su cuerpo será quemado entre neumáticos viejos. Hasta la selva viajó un grupo de periodistas extranjeros para atestiguar su muerte. En Twitter, @melcaniano, con K. Creo que no ha habido ningún tipo de gobierno tan loco como este. Hoy por hoy tenemos el estalinismo de Corea del Norte, pero sinceramente no creo que esté a la altura de esta sin razón. Es que entre un cuarto y un tercio de la población muerta en menos de 4 años. Esta es una historia que quería contar desde que me rondaba por la cabeza la idea de crear un podcast. No sé si es por nuestro eurocentrismo o por qué, pero el caso es que a la gente que le preguntaba no les sonaba nada, o si un caso les sonaba vagamente todo este episodio de la historia. Y es algo que ocurrió hace apenas 50 años. Un detalle curioso es que tanto Pol Pot como el resto del Ankar, según sus propias políticas, no hubieran durado ni un día. Sabían francés, tenían estudios superiores. Pol Pot pasó parte de su infancia en una pagoda, eran terratenientes. Bueno, Camboya hoy por hoy es un país pobre que aún no ha levantado cabeza, ni ha acabado de superar las consecuencias de este trágico episodio. Aparte de la matanza producida, se desmontaron las infraestructuras de todos los tipos. Es un país que en el año 79 tuvo que empezar de cero. Para finalizar el programa os recomiendo un par de películas. La primera es Los gritos del silencio del año 1984, con un 7,5 en Film Affinity, que eso en Film Affinity no es poca cosa, que son bastante tacaños en las puntuaciones. Y también consiguió el premio BAFTA a Mejor Película y estuvo nominada al Oscar también como Mejor Película. Y la segunda es Se lo llevaron, recuerdos de una niña de Camboya, de Angelina Jolie como directora. Esta la podéis ver en Netflix. Y en YouTube también tenéis bastante material documental. Además del canal del profesor Pablo Borda, que me ha servido bastante de documentación. También os recomiendo un libro, El infierno de los gemeres rojos, de Denise Afonso. Os he estado contando la historia a grandes rasgos, pero en este libro vemos cómo era vivirlo desde la perspectiva de una superviviente y hasta qué punto pudo llegar la maldad humana. En la caja de descripción os dejo todas las redes sociales y si os gustan las canciones he hecho una lista de Spotify con todas las que aparecen en los episodios. También está en la caja. Así que hasta la próxima, un abrazo y a cuidarse. Y sin olvidarme de, si me permitís, quería dedicarle este programa a Valero y Genoveva. Un beso muy fuerte.